Nos obsesiona generar conexión, pero en la mayoría de los casos lo que estamos haciendo es simularla. Y la diferencia entre una cosa y otra es mucho más grande de lo que parece y tiene muchas más consecuencias de lo que crees. Y no lo digo desde la teoría, lo digo después de pasar 5 días en la montaña sin cobertura, sin wifi, pero con más conexión real de la que he visto en muchas marcas en toda mi vida. Entonces, ¿estás generando conexión o la estás simulando? Quédate y lo descubrimos. Y es que estás escuchando Palabras de Nariz Grande, al habla Chris o Chloe Meller, lo que prefieras, copywriter y storyteller narigona, o cuentista, o redactora creativa publicitaria, o llámalo como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad, tanta como la de Adrian Brody o Barbra Streisand, sí, y con coraje, de las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, reconstruir la comunicación de marcas desde dentro y verlo en acción a través de su email marketing. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Verás, acabo de aterrizar después de 5 días con mi hijo en la montaña muy arriba, en la Sierra de Cazorla. Era la primera vez que hacíamos un viaje así, solos los dos, y además un viaje, en este caso organizado para familias monoparentales, sin cobertura, sin wifi, sin distracciones, y rodeados de gente que no conocíamos absolutamente de nada. Padres y madres, bueno, y niños, obviamente, y todos en situaciones más o menos parecidas. Y en cuestión de, 48 horas, estábamos teniendo conversaciones profundas, de las de verdad, de las que no tienes con cualquiera. Y esto a mí me ha hecho pensar mucho, porque no es lo habitual. Así que, que quería descubrir qué estaba pasando ahí, porque no había un guión prediseñado, no había una intención oculta para que conectáramos. Y sin embargo estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque no había interferencias, porque no había móvil, no había notificaciones, no había esa necesidad constante de estar en otro sitio. Estábamos ahí. Y otra cosa importante, había vulnerabilidad, miedo, por ejemplo. Mi hijo, que no es especialmente atrevido, se tiró por tirolinas, hizo escalada, arborismo, péndulo, cosas que le daban mucho, mucho miedo. Y yo igual. Y eso, quieras o no, te expone. Y cuando te expones, conectas. Y por último, diría que también el tiempo, las sobremesas, conversaciones largas, sin prisa, sin objetivo, de las que empiezan en un tema y acaban en otro completamente distinto, y que no tienes ningún interés en cortar, que solo quieres que el tiempo se estire y duren mucho más. Y justo aquí, como siempre, pensé en las marcas. Porque lo que estaba pasando ahí es exactamente lo que las marcas intentan provocar constantemente: conexión, identificación, confianza, pero lo intentan desde un lugar completamente distinto. Todo está mediado, todo está pensado, todo está optimizado, filtrado, todo está diseñado para gustar y sobre todo, todo es rápido y artificial. Queremos que alguien conecte con nuestra marca en cuestión de segundos, en un scroll, en un impacto, y pretendemos trasladar toda esa experiencia offline al online, pero sin haber construido antes nada que se parezca a una experiencia real. Y claro, eso no funciona así, porque las condiciones no son las mismas, porque estamos intentando provocar emociones reales desde entornos completamente artificiales, de cartón piedra. Verás, había entre todos los que éramos en el grupo, había una madre que tenía una empresa de fontanería, que tiene una empresa de fontanería, una auténtica crack. Cada vez que hacíamos alguna actividad, gritaba el nombre de su empresa, pero no como si fuera un eslogan, no, era como una broma, como una identidad propia, como algo suyo. Y sus hijos y sus sobrinos llevaban el logo en la camiseta y lo repetían también todo el rato, pero era como una sensación de orgullo. Y yo creo que eso es marca, no el logo, no el claim, no el copy perfecto, sino eso que no está forzado,
que no está pensado para vender, que simplemente forma parte de quién eres. Y aquí es donde creo que está el punto importante. Las marcas quieren el resultado, quieren sí, lo que viene después, lo fácil, pero no quieren asumir las condiciones, no quieren asumir todo el trabajo que hay detrás, todo el trabajo anterior. Es decir, queremos conexión sin presencia, queremos confianza sin ningún riesgo, queremos identificación sin mostrarnos de verdad. Y así es muy difícil que ocurra, porque la conexión no se diseña, se permite, y para permitirla tienes que estar dispuesto a vivir cosas que no controlas. Y aquí me gustaría poner un ejemplo para poder aterrizar todo esto y que veas que es cierto, que es real y que se puede también con una marca. Porque sí hay marcas que cuando comunican se acercan más a esto. Voy a poner el ejemplo de IKEA. No porque haga campañas más bonitas o venda mucho o sea un auténtico gigante, sino porque en sus campañas siempre parte de algo real, de conversaciones incómodas, de relaciones que no funcionan del todo, de cosas que ya están pasando en la vida de la gente. Por ejemplo, hay una campaña suya que me encanta, en la que todo gira alrededor de una mesa. Por si quieres buscarla, se llama La vida es lo que pasa alrededor de la mesa. Empieza eso, en una mesa, pero una mesa no cualquiera, una mesa importante, de estas donde se toman decisiones que supuestamente cambian el mundo. Diría que, por ejemplo, podría ser la mesa del despacho oval, allí en la Casa Blanca o alguna similar. Pero enseguida la cámara te lleva a otras mesas, a hogares cotidianos, mesas de casa, de cocina, de sobremesa. Y ahí es donde pasan las conversaciones de verdad, donde alguien dice estoy embarazada, donde alguien pregunta algo que le da vergüenza, donde alguien cuenta algo que no sabe cómo decir. Y hay una frase que lo resume todo. La mesa es la escuela. Y algunas más que también me encantan, como os envidio, mesas de barrio. Eso que conseguís a diario tiene un valor absolutamente incalculable. Nada como el hogar para amueblarnos la cabeza y alrededor de la mesa aún más. Es decir, no se inventan la emoción, la reconocen en lo que está ahí fuera, en la gente que luego va a cada una de sus tiendas y la transmiten, la plasman. Y eso cambia completamente cómo conectas. Porque ves, te sientes parte de esa experiencia, ¿vale? No estás allí, no lo estás viviendo, pero sientes que estás y que lo puedes vivir y que lo vives cada día. Y esto es exactamente lo que yo he vivido estos días en la montaña, solo que de verdad real, ¿no? Pero es eso, es esa sensación. Y por eso me quedo con una idea muy concreta de estos días. El valor de una sobremesa, de una conversación sin prisa, sin objetivos, sin una CTA al final. El solo por estar. Y creo que ahí hay algo que estamos perdiendo y que las marcas, en lugar de recuperarlo, están intentando sustituirlo por algo que no funciona. Así que quizá el problema no es que la gente ya no conecte, quizá es que hemos dejado de crear contextos donde eso pueda ocurrir. Queremos sobremesas, pero seguimos en el feed de TikTok, de Instagram, seguimos comunicando como si todo fuera un scroll, como si lo importante fuera el algoritmo y no la persona que hay detrás. Y ahora que te he expuesto toda esta reflexión, toda esta teoría mía, lo importante es, dime tú cómo lo ves, qué opinas. Y hay algo más, algo de todo esto que no cuento aquí, porque no tiene tanto que ver con las marcas, sino conmigo y con ese desde dónde y por qué de mi trabajo, y que lo reservo como cada martes para la mailer letter, para ese email que envío cada martes a las 22:22, es decir, esta noche. Y es que solo me queda decirte eso que te digo siempre, que te suscribas a la mailer letter en chloemeller.com/m/eme para no perderte lo que hay detrás de todo esto y entender de verdad cómo se construye una marca que la gente elige. ¿La tuya? Y por favor, habla de palabras de nariz grande, agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio, si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Pronto una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?